Hola a todos, vamos a comenzar con nuestro estudio de las derivadas en nuestra materia de pensamiento matemático 5, una vez que hemos terminado con el estudio de los límites de manera básica. Bueno, para comenzar este estudio, lo que vamos a hacer es partir de una interpretación gráfica, a la cual se le llama interpretación geométrica, para que podamos entender la base del estudio de este tema que es de derivadas. Bien, vamos a comenzar por trazar un plano cartesiano, sobre todo resaltando nuestro primer cuadrante, y vamos a trazar una gráfica de este tipo, una gráfica curva, en la cual pues ya sabemos que para poderse haber trazado necesitamos dos coordenadas, en este caso la coordenada A y la coordenada B. Y para poder haber puesto esas coordenadas en nuestro plano, pues necesitamos evidentemente de los valores tanto de X como de Y, para que con la formación de ese par ordenado, pues pudiéramos nosotros trazar esa coordenada. Y lo mismo necesitamos para el caso de la coordenada B. Necesitamos un valor de X y un valor de Y. Ahora, como ustedes pueden observar, como en este caso, a pesar de que está numerado nuestro plano cartesiano, puede ser que no lo tengamos. Entonces, una manera de distinguir a las coordenadas que vamos colocando es a través de estos numeritos, ¿verdad? Como 1 y 2, los cuales me van a indicar el número o me van a indicar la coordenada que estoy trazando. En el caso, por ejemplo, si yo tracé la primera coordenada como A, pues entonces por eso tanto X como Y tienen el subíndice 1, y en el caso de la coordenada B tengo para X2 y Y2, ¿ok? Ahora, nosotros lo que hacemos es trazar una recta que justo atraviese los puntos, en este caso las dos coordenadas que colocamos, y sabemos que esta recta que estamos trazando es una recta de tipo secante. ¿Por qué sabemos que es una recta de tipo secante? Porque estas rectas son las que justamente cruzan dos puntos de una curva, ¿ok? Ahora, esta recta secante evidentemente tiene una inclinación, ¿verdad? Respecto a este eje horizontal, yo observo que se movió, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene una inclinación con respecto a este eje horizontal X. Y esa inclinación, recuerden algo de sus conceptos de geometría analítica que tienen, recibe el nombre de pendiente. Y a la pendiente se le representa con la letra M minúscula. Ahora, hay una forma para calcular esta pendiente de esta recta secante y está dada por esta fórmula. La pendiente de esta secante va a ser igual, acuérdense que se involucran las coordenadas, en este caso y2, y1, x2, x1, y podemos nosotros establecer la relación entre ellos. Por lo tanto, la pendiente de la secante, o sea, para calcular qué tanto está inclinada con respecto al valor de la horizontal, va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto me va a arrojar un valor que va a tener el valor de esta pendiente de esta recta secante, ¿ok? Pero no solamente existe esa recta la cual puedo trazar y que me toque ciertos puntos de una curva. Hay otra recta que en vez de tocarme dos puntos como lo hace la secante, me va a tocar un solo punto. Y a ese punto que toca una recta, o mejor dicho, a esa recta que toca en un solo punto a una curva, recibe el nombre de recta tangente. Entonces, que nos quede claro que la recta secante es aquella que toca dos puntos de esa gráfica, mientras que la recta tangente solamente toca un punto. Ahora, de la gráfica que tenemos construida, ¿cómo podríamos transformar entonces esa recta secante a una recta tangente? Es decir, ¿cómo puedo hacer esa transformación de esta recta secante de tal manera que ésta se convierta en una recta tangente, o sea que me toque un solo punto y no dos? ¿Ok? Bien, partamos entonces de nuestra gráfica que ya tenemos, donde tenemos trazada nuestra recta secante que está atravesando dos puntos. ¿Cómo vamos a hacer la conversión de esta recta secante a una recta tangente? Bueno, vamos a imaginar que tenemos a este punto como fijo, hagan de cuenta que ahí vamos a fijarlo, y entonces vamos a tomar de la coordenada B como si despegáramos nosotros la recta, como si la tomáramos y la despegáramos, y la vamos a empezar a mover. Entonces, si yo hago un primer movimiento, vean, sigue estando como en el punto eje A,
pero ahora la despegué de aquí y la moví. Vean que sigue tocando 2 puntos de la recta, por tanto sigue siendo una recta secante. ¿Qué sucedió con la coordenada B? Pues la coordenada B se movió, ¿verdad? Vean, en vez de aquí se movió para acá y por lo tanto también se van moviendo sus coordenadas, tanto Y2 como X2. Vamos a fijarnos más en X2. Entonces veo que X2 de esta posición pasó a esta, ¿verdad? Vamos a hacer un movimiento más. Nuevamente la despegamos de aquí nuestra recta, la alzamos y la movemos. Vean, al hacer otro movimiento, observo que sigue tocando en 2 puntos, porque sigue tocando este y el punto eje, por lo tanto sigue siendo una secante. Se mueve nuevamente la coordenada B y por lo tanto X2 se sigue moviendo. Hacemos un movimiento más, observo, nuevamente aquí fijé, pero esta la levanté, la moví, sigue siendo una recta secante porque siguen 2 puntos siendo tocados, se mueve la coordenada B y por lo tanto se mueve X2. Y vean aquí en este trazo que también apareció, nuevamente moví la recta. ¿Qué pasó con esta? Se movió nuevamente la coordenada B, observen, y X2 también se movió. Llegará un punto en que esa recta se mueva, observen, ahora la marcamos en color azul, y esta recta ya solamente está tocando un solo punto, ya no tocó más puntos como en los primeros movimientos. Por lo tanto, esa recta ya es una recta tangente porque está tocando en un solo punto. Y vean qué pasó con B. B se movió tan pegadito, vean, B ya va a quedar tan pegado a A, es decir, B y A prácticamente ya están juntos. ¿Qué quiere decir? Que X2 se movió tanto que prácticamente X2 se convirtió en X1. Entonces, estos dos puntos A y B, la coordenada B que venía desde acá, se fue moviendo de tal forma que casi se encimó con A, ¿verdad? Para que pudiera yo tener esta recta convertida de secantes a tangente. Entonces, lo que me está diciendo es que X2, lo mismo pasó con Y2, pero vamos a enfatizarnos en X2. Me está diciendo que X2 se empezó a mover tanto que se empezó a acercar a X1. Vean, esta flechita me está indicando que X2 se está aproximando a X1. O dicho de otra manera, X2 está tendiendo a hacerse X1 de tal forma que X2 prácticamente va a ser igual a X1. Y ese concepto que hemos visto cuando se acercan números a otros y que prácticamente son iguales, recuerden que se conoce como límite. Entonces quiere decir que una recta secante se va a convertir en una recta tangente de tal manera que deje de tocar 2 puntos y toque solo uno, cuando una coordenada se acerque demasiado a otra, haciéndola prácticamente igual. Y este es el concepto de límite. ¿Ok? Bien, algunos conceptos involucrados, como hemos visto, esta es la pendiente de la recta secante, la que va a tocar en 2 puntos, por lo tanto tengo 2 coordenadas. Y entonces, con ello, yo voy a tener también una pendiente de esta nueva recta en azul que yo tracé, pero esa recta va ahora a ser tangente y por lo tanto la pendiente de esa recta será tangente a esta curva, ¿ok? Y entonces su fórmula, vean, va a cambiar un poco. En vez de la pendiente de la secante, voy a tener ahora pendiente de la tangente. Pero ¿qué va a suceder? Ahora, para que se pueda lograr eso, yo voy a involucrar el concepto de límite. Y el límite va a suceder cuando X2 se vaya aproximando, vaya tendiendo a X1. Por eso involucramos el concepto de límite. Y de las mismas coordenadas, ¿verdad? Que son Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces vean que la pendiente de la secante necesita 2 coordenadas para poderse obtener, mientras que la pendiente de la tangente necesita una coordenada porque estoy hablando del concepto de límite. Bien. Vamos a hacer un cambio de notaciones y vean, vamos a llamar a todo lo que tengamos X2 como X, a X1 como A Y2 como f de X y a Y1 como f de A. Entonces vamos a transformar esta fórmula de la pendiente de la tangente a lo siguiente y nos va a quedar como vean, pendiente de la tangente va a ser igual al límite de X2 cuando tiende a X1
pero x2 va a ser x y x1 va a ser a. Entonces límite cuando x tiende a. De y2 menos y1, pero y2 es f de x y y1 es f de a. Entonces tenemos f de x menos f de a sobre x2 menos x1, pero x2 es x y x1 es a. Por lo tanto será x menos a. Y esta fórmula es la que justamente nos representa la pendiente de la recta tangente. Acuérdense que la primera que pusimos acá es una pendiente de una recta secante. Aquí toca 2 puntos y en esta toca un punto porque ya se acercó uno a otro. Entonces esta formulita que aparece es la que justamente vamos a llamar como pendiente de la recta tangente. ¿Y a quién? A una curva. Entonces no se nos olvide este concepto. Pendiente de una recta tangente a una curva y que en Matemáticas 5 lo vamos a conocer de manera general como derivada. Es decir, este es un nombre corto de esto que estamos obteniendo acá. Entonces, realmente la derivada de una función no es otra cosa más que la pendiente de una recta tangente a esa curva, o a una curva o a una función que tengamos. Entonces, cada vez que nosotros digamos que vamos a calcular derivadas, lo que vamos a hacer es calcular pendientes de las rectas. ¿Pero de qué tipo de rectas? Tangente. ¿Y qué cosa es la pendiente? Pues es, como dijimos, la inclinación de esas rectas respecto a la función que se van dando. Entonces, estos son los dos nombres. Es así como se obtiene la derivada de una función y significa justamente esto. No se nos olvide, pendiente de una recta tangente a una curva, esa es la derivada. ¿Ok? Bien, seguimos en contacto en las siguientes sesiones.